Ael Quintana, siempre es un gusto conversar con usted, doctor. ¿Qué tal receta nuestra señal? Bienvenido, buenos días. Recording in Buenos progress. días, Alberto. Un abrazo para usted, para todos quienes están ahí en el panel. Yo les escucho bien. Perfecto, recetamos su señal muy bien, doctor. Estoy acompañado por Jaime Velázquez Ewes a esta hora, ¿no? Y lo invitamos un poco para tratar de desmenuzar. Es tan complicado, ¿no? Tan complicado poder tratar, analizar, querer entender lo que pasa en nuestro Parlamento. Me gustaría tener de manera inicial, doctor, una lectura suya respecto a los últimos acontecimientos. Destituida la presidenta Yori, asumió el doctor Saquicela, se están tomando definiciones, mañana hay el tratamiento de la ley de seguridad que es requerida por todos los ecuatorianos, se habla por unos lados de vicios de nulidad, de medidas de protección que estarían por darse a conocer, en fin, todo un verdadero problema que mantiene a los ecuatorianos más preocupados que nunca. A ver, yo creo que en el caso de Guadalupe Llori, la salida que adoptó la mayoría de la Asamblea Nacional es una salida evidentemente política, ¿no? Que pues dejó de lado en muchas cosas el aspecto jurídico, y no es la primera vez que en la historia de nuestro Parlamento eso ocurre, ¿no? Un órgano que muchas de las veces sobrepasa la normativa con la finalidad de tomar una decisión. Ahora, la decisión que dé el Parlamento, que es una decisión, una respuesta política, obedece también a una actuación evidentemente abusiva de parte de una política, de una actora, de una presidente de la Asamblea Nacional que reiteradamente acudió al sistema de justicia constitucional para evitar su destitución. Guadalupe Llori, también recordemos y seamos muy honestos, abusó de las garantías jurisdiccionales, presenta una primera medida cautelar con la finalidad de evitar que se conforme la comisión multipartidista, luego presenta una acción de protección atacando un acto de mero trámite que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional no puede ser impugnado vía acción de protección, que fue el acto de calificación a trámite por parte del CAL de la denuncia en su contra. Y finalmente presenta luego, a través de terceros además, que es lo más llamativo, una medida cautelar para impedir que el Pleno entre a conocer un tema que es de su estricta competencia, como es la discusión sobre un informe que elaboró la comisión multipartidista que había recomendado su destitución. Sin embargo, ese informe, siendo propiamente un acto de simple administración, de mero trámite, no tenía un efecto vinculante, es decir, finalmente la decisión estaba en manos del Pleno, no de la Comisión. Y claro, ¿cuál fue el argumento por el cual se presenta esta tercera acción constitucional por parte de Yori? Que la comisión estaba mal conformada, porque los que integraban esa comisión no pertenecen a partidos políticos. Me parece a mí que eso es desconocer elementales reglas constitucionales de presentación de candidaturas. Yori debe conocer, al menos así debería ser, que las organizaciones políticas son las únicas autorizadas a presentar candidatos a dignidades de elección popular, partidos y movimientos políticos. No puede haber en la Asamblea Nacional un solo legislador que no haya obtenido curul como consecuencia del auspicio de una organización política, ya sea él en calidad de militante o en calidad de adherente. Así que el argumento era débil, ¿no? Sin embargo, y no voy a generalizar, pero usted se encuentra también, como en todo en la vida, jueces que se prestan para todo. Y lamentablemente Yori se ha encontrado 3 veces con jueces que le han dado favorablemente y de modo irregular estas medidas cautelares. Y las medidas cautelares no pueden ser utilizadas al punto de impedir o de frenar que un órgano tome una decisión regular. ¿Ah? Ahora, claro, entonces, cuando el Pleno se ve contra la espada y la pared, porque la señora Yori no iba a poner el informe a conocimiento del Pleno, porque la señora Yori presenta abusivamente una tercera medida cautelar, el Pleno ha decidido poner un freno a eso dando un mensaje político. ¿Y por qué toma esa decisión el Pleno? Sí, cierto es que la ley de la función legislativa establece que cuando se trata de órdenes del día previamente ya aprobados no cabe modificar o alterar ese orden del día
y que habiendo una sesión que era solo continuación de otra que fue suspendida, no podía incluirse este tema. Sí, cierto es, el artículo 140 de la Ley de la Función Legislativa lo dice. ¿Alguien va a sancionar esa inobservancia procedimental? Nadie. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué nadie va a sancionar el hecho de que se conoció de esa manera el informe de la Comisión Multipartidista? ¿Y por qué además se sobrepasó la medida cautelar que se le concedió a Yori? Por dos razones: inmunidad parlamentaria, porque los votos u opiniones de los legisladores no pueden generarles ulterior responsabilidad civil o penal, según el artículo 128 de la Constitución. Así que si es que Yori pretende hacer otro show en la fiscalía presentando denuncia por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, supongo yo que él ya sabe que eso no va a pasar más allá de una investigación previa, porque no solo hay inmunidad de fondo en este caso, sino una inmunidad formal. Como el delito tiene relación con el cargo, obviamente se va a requerir autorización parlamentaria. ¿Va a dar la Asamblea Nacional autorización para juzgar a 81 legisladores? No. Entonces esa es la primera razón por la que la Asamblea obró de la manera en que sabemos. Y la segunda, una razón de orden jurisprudencial. La Corte ha dicho que no cabe demandar y sancionar, por lo tanto, el incumplimiento de una resolución de medida cautelar. Me explico, Alberto. Entonces, si el día de mañana usted presenta una medida cautelar, se la conceden y me dan la orden a mí de ejecutar o de abstenerme de hacer algo, siendo yo el destinatario de la medida cautelar a su favor, yo puedo, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, incumplir esa orden judicial, sin que eso a mí me genere en el plano constitucional. Por ejemplo, si yo fuese un funcionario público, sin que eso genere, por ejemplo, la consecuencia de destitución del cargo por incumplimiento de decisión constitucional, que es una de las consecuencias que se plantea en el artículo 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales cuando hay incumplimiento de una decisión constitucional. La Corte ha dicho que las resoluciones dictadas en medidas cautelares no son susceptibles de acción de incumplimiento de sentencia. Resultado, el que estamos viendo. Entonces, por esas razones, insisto, la destitución de Yori, a mi modo de ver, era necesaria, y la respuesta que le ha dado la Asamblea Nacional es una respuesta, insisto, política, más allá de las discusiones jurídicas que pudiésemos tener. Correcto. En términos generales, entonces, ya no cabe ninguna medida de protección, ningún recurso, ¿no?, que se quiera interponer. No debería darse, porque estamos hablando de una abusadora del sistema de justicia constitucional, ¿ah?, que es Guadalupe Llori. No debería darse, pero yo no descarto que hoy, mañana o pasado mañana le firmo donde quiera que esta señora va a presentar su nueva acción de protección acá en el complejo judicial del norte, en el mejor de los casos, porque si lo hace al estilo Glass, Hernán Ulloa, Sofía Almeida y otros que presentan las acciones constitucionales donde quieren, la presentará en Manglar Alto tal En vez. Palenque, en Paján, en Manglar Alto. Donde quiera, en Río Verde o en donde sea. Entonces, no descarte eso. Es decir, yo creo que Yori va a ir a la carga a través de una nueva acción de protección. Ahí sí yo esperaría que el juez que conozca ese caso en el evento que eso llegue a pasar, le ponga un freno y la sancione por abuso del derecho. No puede ser posible que sobre un mismo tema se presenten, en este caso, al menos hasta aquí ya 3 acciones constitucionales. Entonces, yo sí me explico desde el punto de vista político por qué la Asamblea se hartó de ese abuso de Guadalupe Llori, que no quería someterse a un procedimiento que estaba arreglado. Cuando se asume la calidad de presidente de la Asamblea Nacional, entiendo, se conoce la ley de la función legislativa y sabe que si usted no hace lo que le corresponde, no cumple los deberes de presidente de la legislatura, le pueden presentar una denuncia, se conforma una comisión, se sustancia un procedimiento parlamentario, se elabora un informe y el pleno de la asamblea decide con 70 votos. Correcto. Ahora, si no te gusta eso, no era de que te lances a la Asamblea Nacional, pues no era de que aceptes la designación de presidente. Antes de ir con Jaime Velázquez, no todos los ecuatorianos conocen el alcance de esa figura, abuso del derecho. Básicamente, ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo la definimos con los términos más claros, doctor Ismael Quintana? A ver, básicamente el artículo 23 de nuestra Ley de Garantías Jurisdiccionales prohíbe presentar acciones constitucionales de modo sucesivo o de modo simultáneo cuando se señalan o se presentan demandas por los mismos hechos contra las mismas personas bajo los mismos argumentos con la misma pretensión. ¿Qué es lo que ha pasado aquí con Yori? La pretensión de ella ha sido siempre quedarse en el cargo, que dicho sea de paso es un cargo que le ha quedado grande a la señora, ¿ah?, quedarse en el cargo.
Y para quedarse en el cargo, ella ha tratado de frenar en todas las etapas del procedimiento la sustanciación de este trámite, ¿no es cierto? No quiso que se conforme la comisión, medida cautelar. Le calificaron a trámite la denuncia, acción de protección, que ventajosamente le fue bien rechazada por una juez de acá de Quito. Ahora que la comisión sustanció el trámite y ella no acudió a la comisión a defenderse, violación del debido proceso, la comisión está mal conformada, todas las cuestiones que ella pudo haber rebatido, con prueba, por supuesto, en el trámite de sustanciación de este procedimiento. ¿Lo hizo? No, no le dio la gana de defenderse. Esas omisiones, y ha dicho la Corte Constitucional, no pueden ser atribuibles al órgano sustanciador o juzgador del procedimiento. ¿Ya? Y por esa razón, ahora presento una tercera medida cautelar diciendo todo vuelva a foja cero, porque lo irregular de esta medida cautelar es que no solo se le dice a la Asamblea absténgase de entrar a resolver sobre el informe, sino que además todo vuelve a foja cero, o sea, utilizar a la medida cautelar como una verdadera acción de nulidad. Para eso no está la medida cautelar, por si acaso. Aquí se ha resuelto el fondo del tema a través de una acción evidentemente temporal. ¿Dónde está el peligro a la demora? ¿Dónde está la apariencia de buen derecho, que son las condiciones por las cuales procede una medida cautelar? Entonces, cuando usted hace eso, cuando usted acude al sistema de justicia constitucional del modo mañoso y abusivo en el que ha obrado Yori, se configura este escenario de abuso del derecho que está sancionado, insisto, en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Debió haberse sancionado al abogado o a los abogados que la han patrocinado, y a ella debería sancionársela también por el abuso del derecho. Correcto, como actora principal. Pero vea usted, incluso Jaime, a los abogados que lo patrocinan. Está estipulado, ¿no? Está claro. Y qué bueno aquí también dejarlo bien evidenciado, Jaime. Clarísimo, Alberto. Bienvenido, Ismael. Y la verdad es que nos da una clase de derecho constitucional que no la tenemos clara. Lo que sí es cierto es que, o la pregunta que se hace mucha gente en estos momentos es, bueno, ¿y quién sanciona a los abogados de Ayori? ¿El juez competente, en este caso el juez que sentencia o la persona que analiza el caso? O sea, ¿cuál es ese procedimiento para sancionar justamente este abuso por parte de Yori? La ley de garantías establece que deben ser los mismos jueces que resuelven los casos, ¿ya? Y para eso el Código Orgánico de la Función Judicial además les entrega a los jueces, dentro del trámite de las causas que resuelven, las facultades correctivas, es decir, estas potestades de aplicar sanciones. Y en este caso los abogados estamos expuestos a eso cuando litigamos o acudimos al sistema judicial, desnaturalizando las acciones, abusando del derecho, litigando de mala fe, como ha ocurrido en este caso, donde además este señor, creo que es Salazar el apellido, que cobra sueldo público, pero es que eso en otros países donde el derecho se aplique es delito, perdónenme que me ría, pero acá un señor que es coordinador jurídico de la Asamblea, que es servidor público, que cobra sueldo público, hizo las veces de abogado patrocinador de Guadalupe Lloris. Es una señora que recibe un sueldo de $5,000 y algo más que ganan los legisladores. No pudo pagarse un abogado privado siquiera para, aunque sea vaya y abuse del derecho pagándose los honorarios de los abogados. Pues no. Usa a su coordinador jurídico, a su asesor, no les paga honorarios porque naturalmente los honorarios los estamos pagando nosotros a través de nuestros impuestos al sueldo que ellos reciben en su rol de pagos. Y acá no ha pasado nada. Es decir, los jueces, para los jueces eso no es una incorrección que deba ser sancionada. El abuso del derecho no se ha producido. El otro día conversaba yo de esto con la doctora Paulina Araujo, penalista, de las grandes penalistas de este país, y ella me explicaba que esto debería ser procesado incluso penalmente como peculado menor. El hecho de que usted use funcionarios públicos para cuestiones individuales. Entonces a mí me encantaría que estos temas sean tramitados por fiscalía, por los jueces a través de sus facultades correctivas, por la propia Corte Constitucional, que algún día, ojalá, pongan un freno al uso abusivo de las garantías jurisdiccionales, pues no, que se sancione con rigurosidad, que se destituya a los funcionarios que abusan del derecho, que se mande al Consejo de la Judicatura a sancionar a los abogados que también se prestan para abusar del derecho. Cuando estos frenos se pongan, vamos a dejar de ver a una señora presentar sucesivamente acción tras acción con la finalidad de atornillarse un cargo, cuando ya
hay gente que le ha bajado el pulgar. Guadalupe Llori hace rato dejó de liderar la Asamblea Nacional. La salida era necesaria. Y por esa razón yo no voy a justificar el hecho de que se haya incluido en el orden del día un tema que en esa sesión no podía incluirse. Pero díganme ustedes entonces, ¿cuándo se podía discutir este tema? Si la señora tiene atrincherada la presidencia de la Asamblea Nacional a punta de acción constitucional, había que tomar una decisión para desentrampar esto. Mañana ya por fin se va a discutir, por ejemplo, la famosa ley del uso progresivo de la fuerza. ¿Se podía hacer eso con la señora Llori? No, porque la señora convocaba una sesión y ya sabía que le iban a pedir cambio del orden del día, la desconvoca, instalaba la sesión, moción para cambio del orden del día, clausura la sesión o la suspende, convoca otra sesión, le apelan la presidencia, la señora no abandona el estrado para bajar a defenderse como manda el 140 de la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, un incumplimiento brutal de acciones por parte de esta señora que a través de su tosudez estaba llevando a la Asamblea Nacional al despeñadero. Verán que estamos hablando de esta Asamblea Nacional, ¿no? Correcto. Entonces, ya era necesario que se vaya la señora, que dé un paso al costado. Entiendo que había dicho que ella ni cuando baila da un paso al costado. Bueno, entonces cuando la gente es necia, hay que aplicar un poquito la fuerza para que esta gente entienda que hay lugares en los que tú no puedes estar. Y me parece que Llori no es una persona preparada para estar en la presidencia del primer poder del Estado, ¿no? Doctor Quintana, correcto, yo respeto muchísimo su criterio y obviamente nos está dando un criterio válido. Lo que sí es cierto es que quisiera su pronunciamiento jurídico, es decir, en estos momentos lo actuado por la Asamblea Nacional no es legalmente, digamos, aprobado, pero sí es justificable por el tema de Llori, es decir, no podrían tener ningún tipo de sanción estos asambleístas desde el punto de vista moral o jurídico. A ver, desde lo jurídico ya le digo, la decisión que se ha tomado hace Es un par de ilegal. noches no va a tener consecuencia jurídica. Puede parecernos que se ha violado el procedimiento parlamentario. La decisión no es irregular. Lo que ocurrió es que se obvió esta formalidad del famoso orden del día. Eso es cierto, ¿ya? Ahora, ¿eso genera un vicio de nulidad? Esa es la pregunta que le hago yo a Esa es usted, sí, sí esa o es la no. discusión. ¿No se está A violando mi el modo derecho de en ver, este no. caso Sí. de la señora A mi Llori? modo de ver, no. ¿Cuál derecho si a la señora se le llamó a defenderse como manda el 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Cuando se aprobó la moción de cambio del orden del día y se votó por entrar a conocer el informe, se leyó el informe y de ahí el procedimiento ordenaba que la denunciada tenía el derecho a defenderse, que el denunciante también tenía el derecho de presentar los argumentos de cargo y de ahí se abría un debate. ¿Fue convocada la asambleísta Llori a la sesión? ¿Asistió? No. ¿Se defendió? No. ¿Fue por decisión del Pleno de la Asamblea? No, fue por decisión propia. Y lo mismo ocurrió en el trámite ante la Comisión Pluripartidista. Ella decidió no defenderse. ¿Eso genera un vicio de nulidad del procedimiento? No. Y le vuelvo a insistir, la Corte Constitucional ha dicho que cuando uno decide por sí mismo no ejercer el derecho a la defensa, esa omisión no puede ser trasladada o atribuible al órgano, entre comillas, juzgador, si es que podemos hablar aquí en la Asamblea Nacional de un, entre comillas, juzgador. Entonces, desde ese punto de vista, no genera ningún vicio de nulidad. Yo le insisto, la única observación que yo tengo desde lo jurídico a lo que se decidió en la Asamblea Nacional es sencillamente la forma en la cual se entró a discutir el tema. ¿Podía discutirse eso a través de un cambio de orden del día cuando no era una nueva sesión, sino una sesión reinstalada? La respuesta es clara, no podía. ¿Eso invalida el procedimiento? No lo invalida, ¿ya? Sin embargo, bueno, veremos, habrá que esperar a ver si es que Guadalupe Llori presenta alguna acción de protección o alguna otra, o echa mano de algún otro mecanismo de impugnación de esa resolución parlamentaria y finalmente tendrá que ser un juez el que resuelva. Es decir, no es que el tema está absolutamente cerrado, a eso iba con lo que decía Alberto, no es que ya no caben acciones acá, ya no deberían darse porque la señora ha presentado 3 previas. ¿Ya? La una le ha sido revocada, la otra negada, y la de ahora, y otra cosa que yo sí critico de la mayoría legislativa, es que no hayan pedido la revocatoria de la medida cautelar conforme el 35 de la ley de garantías jurisdiccionales. Eso debía darse antes de tomar esta decisión. Hubiese sido aconsejable primero pedir la revocatoria
y una vez revocada la medida, entrar a conocer el informe de la comisión pluripartidista. Pero por eso le digo, en Ecuador la política muchas veces se antepone al derecho y eso Al es lo que tema ha es- pasado ahora y ha pasado antes. Sí, Si pero- este tema ya pasó con Fabricio Villamar y pasó con otros asambleístas que estando al borde de la destitución presentaron acción constitucional, se la conceden y el Pleno de la Asamblea Nacional se la pasó por encima. Y se la Pero- pasó por encima por las razones que le estoy comentando. Doctor. Primero, inmunidad parlamentaria. Segundo, precedentes de la Corte que impiden sancionar el incumplimiento de resoluciones de medidas cautelares. Por Ok, eso doctor. se obró así. Clarísimo, pero ¿qué pasaría entonces en el hipotético caso que la señora Yori haga su acción de protección, su cuarta o quinta, y el juez determine que tiene la razón y dan una sentencia? ¿Todo lo actuado por la Asamblea Nacional va a ser nulo? Dependerá del efecto que le diera al juez en ese hipotético caso. Es decir, si aceptara, por ejemplo, una acción de protección y ordena que todo vuelva a foja cero, bueno, uno podrá discrepar con esa decisión, pero le vuelvo a insistir, a mí como abogado me corresponde decirle que esa sentencia es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Tan inmediato y obligatorio cumplimiento como lo era la resolución de medidas cautelares que se le concedió hace unos días nada más y que estaba impidiendo que el Pleno entre a conocer y a resolver el tema de su destitución. Entonces la pregunta no es qué va a pasar con eso. La sentencia estará dictada en ese escenario. La gran pregunta es, ¿la mayoría de la Asamblea va a cumplir el fallo si es que ya lo ha hecho respecto a la medida cautelar? No. ¿Ha hecho caso omiso? Yo doy la respuesta, lo va a no lo cumplir. van a cumplir. Y ahí vamos a ver cómo opera la Fiscalía, cómo opera incluso eventualmente la propia Corte Constitucional para sancionar esos incumplimientos. Ahora, eso generaría una hecatombe, ¿no? Imagínese usted un juez ordenando la destitución de 81 asambleístas. Eso sería, francamente, una locura, ¿no? O sea, que el aparato institucional se mueva para atornillar a una funcionaria en un cargo para el que ya le queda, además, bueno, un año. Pero ¿qué ha Sería demostrado, doctor? cosa de loco. Pero O ¿qué ha sea, demostrado, yo doctor, que creería- aquí los intereses sí, personales sí. están por encima de los bienes comunes? Y eso Efectivamente. se ha visto En eso a tiene cada razón. rato, ¿no? Oiga, doctor, Eso- finalmente un detallito, ¿no? Me escriben y se lo resumo o lo sintetizo de esta manera, ¿no? Porque lo escuchan muchas personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, a través de nuestro dial también. Nos dicen, y que el doctor Quintana, el doctor Ismael Quintana, de alguna manera avala políticamente lo hecho por la nueva mayoría, la mayoría social correísta, el bloque social correísta, bueno, que es el bloque mayoritario, nosotros lo ponemos en un solo bloque, social correísta. Oiga, y claro, sus criterios siempre son técnicos jurídicos, ¿no? Con esa expertise en la materia constitucional. Pero sí sería bueno, ¿no? Porque de pronto quienes escuchan como que dicen, cuando se emiten criterios que son eminentemente técnicos, y hay personas que creen que uno se inclina políticamente por una cuestión. Yo sé que no es su caso, pero sí sería bueno que usted lo deje bien clarificado, ¿no? Yo no avalo nada, porque yo no soy quien para avalar o no aceptar nada. Es decir, esa es una decisión de la que tendrán que hacerse cargo los 81 legisladores. Si usted me pide mi opinión personal, y creo que los hechos así lo demuestran, Guadalupe Llori no era una persona capacitada para dirigir una Asamblea Nacional. Solo pensemos en términos de beneficios para la ejecución del plan de gobierno. ¿Qué es lo que realmente a la gente le debería importar? Aprobación de leyes, sustanciación de procesos de fiscalización y control político, de eso deberíamos de estar discutiendo, no de si Llori, Saquicela, el otro deben manejar la asamblea, ¿no? El problema es que nos hemos entrampado en esta discusión gracias a la tosudez de Guadalupe Llori. En un año, solo en un año, dígame usted cuántas de las leyes, y estamos hablando de la presidencia de Guadalupe Llori, que se entiende fue apoyada por el bloque de gobierno, que está siendo apoyada hasta el final. Dígame usted cuántas leyes que el gobierno propuso salieron. La ley de comunicación o de libertad de expresión, cero. Cero. Ley de educación superior, cero. La ley de creación de oportunidades En el con FRIS. el voto de Guadalupe Llori en el CAL fue inadmitida al trámite, ni siquiera pasó a comisión especializada. La ley de inversiones rechazada en segundo debate con el voto de Guadalupe Llori. ¿Ya? Y la ley tributaria, bueno, ya todos sabemos que con la abstención del correísmo, esa ley entró en vigencia. Entonces dígame usted, ¿qué beneficio saca el gobierno teniendo a Guadalupe Llori ahí? En términos, insisto, de ejecución del plan de gobierno
para lo cual en muchos casos se necesitan leyes, porque no todos son decretos, acuerdos ministeriales o reglamentos. Hay veces se necesita de ley. La asambleísta Yori ha suspendido por más de 2 meses sesiones donde se iban a debatir temas importantes. La de mañana, ley del uso progresivo de la fuerza. Mañana va a salir. No ha salido en todo este tiempo. Entonces usted me dice, desde ese punto de vista, estoy hablando como ciudadano, yo no tengo ninguna vinculación ni con el Partido Social Cristiano, ni con el movimiento oficialista. Peor con esa gente del correísmo. A mí sí que ahí, sáqueme nomás de esa cuestión. ¿Ah? Doctor. Pero en política las circunstancias son así, pues en un momento, ahí está, el año anterior el social cristianismo apoyaba a Creo, luego Creo se desmarca del social cristianismo y ahora hay una mayoría coyuntural que gira en torno a eso. Y si usted me dice a mí si yo creo que Yori debía irse de la presidencia de la Asamblea Nacional, sí, frontalmente creo que debía irse. Correcto. Que no es el modo jurídicamente adecuado con el cual le han destituido, es cierto, y podemos discutir de eso, pero creo que en esto, pues insisto, la salida fue política y no fue jurídica. Doctor. Sobre esto pueden haber miles de posiciones. Agradecerle, ¿no? Cualquier momento hablamos de fútbol. Hoy día hay un encuentro importante, aunque preparatorio. Eso hay que hablar, pues hoy fue Ecuador con Nigeria, ayer se jugó Italia-Argentina, Ucrania con Escocia, de esas cosas buenas de la vida es de las que debemos sentarnos. Sí, la verdad es que sí, a veces ya nos quedamos entrampados solamente en estas cosas desagradables. Y lo que sí anhelamos, y en algún momento, doctor, vamos a hablar de la necesidad de emprender esas reformas, ¿no? Que de alguna manera también permitan que a nuestro Parlamento llegue gente con preparación, porque ahí vemos, ¿no? No conocen de los procedimientos parlamentarios, gente titulada en derecho que no saben ni siquiera cómo poder generar algún tipo de acción. En fin, son una serie de situaciones que resultan más que preocupantes. Ya vamos a otro proceso electoral, aunque es en el caso, no es parlamentario excepcional, pero también vemos que vamos a llegar sin esas reformas que vienen siendo promovidas, aunque de manera poco potente, pero vienen siendo promovidas por la sociedad civil, porque es necesario cambiar todo esto para tener mejores dignatarios, mejores representantes. Envíenle un fuerte abrazo hasta Quito, doctor. Un abrazo también para ustedes, buenos días. Buenos días, 10 en punto de la mañana, estamos marcando ya el término de esta jornada informativa. Nos acompañaba en la capital de la República el doctor Ismael Quintana. Don Jaime, ¿nos vamos? Sí, señor, esperando que gane la selección, aunque sea amistoso, no importa. No importa. Byron Castillo va a jugar. Va a jugar. Ya está allá. Es por si segurísimo. acaso. Sí, está allá. Llegó ayer, ya lo dijimos tempranito, que ya se puso ahí a órdenes de Gustavo Alfaro, que lo recibió como un padre. Yo creo que esas muestras de afecto también para cualquier futbolista